sabemos que el pontífice tiene 88 años de edad y el último reporte de los médicos y que ha sido difundido a través del Vaticano, la verdad es que es muy llamativo. El cuadro clínico sigue siendo complejo para el Papa Francisco. Ya no es este cuadro que padecía de bronquitis, cambió radicalmente. El pontífice sufre de una neumonía bilateral y es por eso que han tenido que cambiar ya los cuidados para mantenerlo ahí en el Hospital Gemelli de Roma, desde donde se mantiene desde el viernes pasado, cuando empezó a presentar una serie de problemas, infección múltiple respiratoria, en las vías respiratorias. Hablan de estos microorganismos patógenos como virus que lo afectan sobre todo a él en particular, porque cuando era joven, muy joven, el Papa Francisco tuvo que sufrir una cirugía. Él cuenta con 1,5 pulmones. Por lo tanto, dentro de todas las dolencias que él padece, el tener 1,5 pulmones cuando hay dolencias de, por ejemplo, problemas virales, de las vías respiratorias, en el caso de él es mucho más complejo el tratamiento por la condición física que tiene. Sabemos que en el último tiempo ha estado deteriorado con su problema a la cadera, el problema a la rodilla, y es por eso que ahora lo vemos normalmente en una silla de ruedas, 88 años de edad. Entonces, esto se ha ido sumando a estas otras dolencias. Se había hablado ya de una bronquitis que está siendo tratado. Envía un mensaje a través del Vaticano y agradeciendo la labor que están haciendo los médicos, los enfermeros, agradece las oraciones de la gente. Hay gente que se ha congregado en las afueras del Hospital Gemelli de Roma, que ha estado de buen ánimo y todo, pero el parte médico indica que la situación es más crítica que Oye, ya yo lo vi el la que otro se día había manifestado. cuando lo trasladaron, entiendo, hubo imágenes cuando lo trasladaron al centro ¿Al centro Gemelli, sí? y se veía mal. O sea, me llamó la atención porque no pudo hablar, ¿te acuerdas? No es un personaje que yo siga habitualmente, la verdad. Entonces, no lo veía hace rato, así como... no lo veía hace rato, y cuando lo vi tan hinchado y con tantos problemas de movilidad... Está más decaído, tenía ¿no? otra imagen de él en el fondo. Exacto. Que aparece de vez en cuando, entonces uno lo va comparando. Estas son imágenes en vivo, gringa, José, del Policlínico Universitario Agostino Gemelli. Hay harta gente ahí. Y también tenemos a un periodista que está justo afuera del Vaticano. Batia Panza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Marian, Natalia, José Antonio, los saludo lógicamente a la audiencia, los estaba escuchando atentamente y coincido en cada una de las palabras que están diciendo ustedes. La salud del Papa es preocupante, el cuadro clínico es complejo. Ayer por la noche, a través de Matteo Bruni, justamente el portavoz que tiene la sala de periodistas del Vaticano, comunicaba esta neumonía bilateral. Yo los escuchaba mencionar la palabra bronquitis, la palabra, por ejemplo, infección polimicrobiana. Lo cierto es que hoy nosotros periodistas quedamos un poco ajenos a todos estos términos médicos que solo nos dan a entender que la situación se complejiza. Una pregunta... Sin embargo, desde la Sala Vaticana están tratando... Sí, compañeros. Tengo la impresión, ahí tú me ayudas, de que la salud de él y además su apariencia se ha deteriorado muy rápido el último año. José Antonio, sí. Sin lugar a dudas, sí. Y esto tiene que ver con las dolencias que mencionaban ustedes. El Papa venía siendo atendido con una terapia de corticoides en los últimos días, y de hecho el día sábado, luego de que haya sido internado en el Policlínico Gemelli, se empezaba a descubrir que su cuerpo no estaba reaccionando del todo bien a esta terapia. Esto afectó y, por supuesto, lo dejó en una situación más vulnerable. Aquí en Italia se habla de que se podría haber evitado un poco esta situación, porque ustedes verán cómo está el día en el día de hoy aquí en la ciudad de Roma. Hacen 11 grados, está fresco. Justamente la asamblea que tenía hoy aquí en las puertas del Vaticano se debió cancelar. La audiencia, hablamos, la audiencia general que se da cada miércoles. Y el pasado 9 de febrero, cuando el Papa Francisco estaba dando la homilía para los militares en el día del jubileo militar,
lo notamos ya un poco cambiado, lo notamos que justamente tenía dificultades para poder leer y de hecho ese día podemos llamarlo como el día en donde comenzó todo, ¿no? Porque ese día Francisco le pidió a uno de sus ayudantes que terminara de leer la homilía y automáticamente encendió todas las alarmas porque se dejó en evidencia justamente que no podía respirar muy bien. Mencionaste que estaba con tratamiento con corticoide, ¿no? Sí. Sí. Porque él estaba muy hinchado. O sea, el día que lo trasladaron al Gemelli, la verdad que se veía como inflamado. La corticoide genera, entiendo, ese efecto. Sí, sí. Exacto. Y de hecho uno de los tratamientos que está a los que porque evidentemente se tuvo que cambiar el tratamiento después de que se informara de esta neumonía bilateral y justamente uno de los medicamentos que se le está suministrando a Jorge Bergoglio es la cortisona, que tiene corticoides. Entonces, por eso hay tanta prudencia de parte de los médicos con cada uno de sus comunicados para ver cómo evoluciona con esta nueva medicina y con este nuevo tratamiento que se le está efectuando. Matías, no me queda muy claro el diagnóstico que tiene hoy el Papa Francisco y si se sabe más o menos cuál es el tratamiento que podría recibir, cuánto tiempo más va a estar hospitalizado también ahí. Bueno, en base a la última información, hay dos informaciones que circularon en las últimas 24 horas, si podemos decirlo así. En el día de ayer se informó esta neumonía bilateral, este es el cuadro. Voy a leer lo que decían justamente desde la oficina de prensa. Decían que la infección polimicrobiana ocurrida en un contexto de bronquioctasia y bronquitis asmática requirió el uso de terapia antibiótica con cortisona y hace que el tratamiento terapéutico sea más complejo. Se le hizo una tomografía, allí se comprobó justamente, compañeros, que el Papa estaba atravesando una neumonía bilateral, pero la información, la última información que tenemos de parte de la oficina de prensa es que ayer Francisco pasó una buena noche, que hoy se despertó, que desayunó, y de esta manera todavía se refleja que el Papa es autónomo, que está comiendo por sus propios medios, y esto trata de ser, y en realidad con esto tratan desde la oficina de prensa del Vaticano de llevar un poco de tranquilidad, más allá de que el cuadro, por supuesto, sea complejo. Matías, yo quería hacerte la consulta, te habla Marianne Schmidt. Sabes que estoy revisando la prensa y te lo quiero consultar a ti. Se ha hablado en las últimas horas de la posibilidad de que el Papa Francisco renuncie por sus series de dolencias y enfermedades. ¿Y por qué te hago la consulta? Porque hoy, esta mañana, en una entrevista, habló el arzobispo de Sevilla, el monseñor José Ángel Sáenz, y hizo referencia a la posibilidad de que el Papa, 88 años, podría renunciar. Y no me parece una idea tan lejana porque ha sido el propio Francisco, a través de una entrevista hace harto tiempo atrás, de que él, si se ve incapacitado, él lo pensaría. O sea, no seguiría con esto, que es algo de la Iglesia Católica, que los papas dejan de ser papas una vez que fallecen y que quien cambió esa historia fue Benedicto XVI. Por eso estaba el Papa emérito, Benedicto XVI, que murió también hace poco, y habían dos papas, algo impensable al mismo tiempo en la Iglesia Católica. ¿Tú has escuchado, más allá del reporte del estado de salud del Papa, se ha hablado ahí en el Vaticano de esas referencias, como lo está haciendo el arzobispo de Sevilla, de que podría renunciar si ya continúa con tantas dolencias? Marianne, bueno, evidentemente es una de las hipótesis que se baraja, aunque todavía no se dice a voz alta, como lo podemos decir. Es una especie de cuchicheo que hay entre los pasillos del Vaticano y tienen que ver justamente con esto que mencionabas vos. Ha sido el mismo Francisco el que en alguna entrevista ha dicho: el día que yo no pueda más, voy a dejar mi cargo para que alguien con todas las facultades pueda hacerlo. Está el ejemplo de Benedicto XVI, que ha dejado de ser papa, pero también está el ejemplo de Juan Pablo II, que fue papa hasta el final de sus días, hasta los últimos de sus días. Sí, pero entonces, tampoco era una imagen muy amable. O sea, las últimas imágenes de Juan Pablo II... No podía hablar. Lo que pasa es que estaba con Parkinson. Exacto. Entonces, era una cosa que te daba, te conmovía, y además el trabajo de papa es un trabajo súper exigente. Tienes a cargo la gestión de la iglesia. Entonces, a pesar de la lucidez, dice que el Papa Juan Pablo II mantuvo la lucidez hasta el final, pero efectivamente tenía Parkinson, físicamente estaba muy debilitado. Sí. Sí, y lo que pasa, compañeros,
esto no deja de ser menor, es que estamos en Roma en un año jubilar. El año jubilar es un evento que se celebra cada 25 años, el jubileo, en donde la Iglesia Católica le da el perdón a todos sus fieles y se congregan aquí cientos, miles de peregrinos. Ustedes pueden ver las imágenes ahora en el Gemelli, pero yo voy a girar la cámara y les pido perdón por esta prolijidad, para que ustedes puedan ver justamente la cantidad de gente que hay a esta hora, una mañana lluviosa de miércoles aquí. Oye, mi querido, en el Vaticano, y ustedes van a ver algunos, por ejemplo. Sí. Una pregunta, porque estuve en Roma hace muy poco y hasta donde yo sabía uno podía caminar por la vía de la Conciliación hasta llegar a la Basílica. O sea, caminar tras esa reja, dices tú, José. No, es que hacia el otro lado, a ver, ese es el Vaticano, si tú estás en esos edificios y luego hay una suerte como de vía ancha, donde hay, claro, una calle ancha peatonal que une, claro, al final se une el Estado de Italia con el Estado Vaticano. Bueno, cuando antes uno caminaba desde Italia por el Estado Vaticano y podía llegar hasta ahí, hasta la puerta de la Basílica o cerca de la Basílica, pero me encontré con unos controles de seguridad al inicio de la calle que no estaban antes y que generan largas filas de peregrinos, hay que pasar por un control de metales. Eso es parcialmente nuevo, yo no lo había visto. No sé si todavía estará o... Exacto, José Antonio. Bueno, ustedes están viendo... Sí, ustedes están viendo este corredor que hay aquí en justamente Vía de la Conciliación, que ustedes tienen, digamos, dos vías. Una que es para la gente que viene a hacer turismo y que viene a ver la Basílica de San Pedro y la Plaza de San Pedro, y otra es justamente para los peregrinos, que es este corredor que ustedes están viendo. En este corredor vienen las personas que salen desde el Castel San Angelo, que hoy por la llovizna que está siendo presente aquí no se puede ver, y llegan directamente, hacen todo este recorrido y tienen un ingreso particular. Al ingreso que vos te referías, José Antonio, está de aquel lado donde ahora, lógicamente, por estas columnas no se puede ver. Ese control estuvo siempre justamente para evitar situaciones como las que se vivieron hace 2 semanas, en donde una persona entró a la Basílica de San Pedro y empezó a tirar algunos candelabros. Hay controles de seguridad que se parecen a los de... Se parecen mucho a lo de los aeropuertos. Igual está bien. Y, lógicamente, sí, está muy bien. Y ustedes van a ver también que hay mucha presencia policial. Ahí vemos, por ejemplo, a la policía de Roma, la policía local. Hay también móviles de la gendarmería italiana. Y empiezan a aparecer un montón de controles que, lógicamente, con este año jubilar que les mencionaba, y retomo tu pregunta, Marian, lógicamente hay una situación de perplejidad y de complejidad en que el Papa dimita justamente en el año del jubileo. Claro, Matia, bueno, vamos a estar pendientes del estado de salud del Papa Francisco. Muchísimas gracias por este contacto, que estés muy bien, muy buenos días. Estaremos a disposición de lo que vaya sucediendo e informando lo que sucede aquí con Francisco y desde el Vaticano. Dale, muchas gracias, buen día. A ustedes. Gracias, Mati. Ahí estamos con el reporte entonces desde el Vaticano, porque hay una preocupación, sobre todo con los últimos partes médicos que dan a conocer que la complejidad ha ido creciendo, ha ido empeorando la salud del Papa, a pesar que también hay reportes que amaneció bien, de ánimo, pero hay que la voz de la ciencia es la que prevalece en estos momentos.